viene desfasado un momento con ellos y esperamos a que se conecten. Sí. Son 45 minutos, pero más que nada ver cuestiones como que más específicos de la dieta. O sea, ¿qué es lo que se hace diferente a otras especies en cabras? Maestro, ya está la transmisión en vivo. Ok. Ya en el momento que ustedes quieran comenzar. Ok, muchas gracias. Vamos a esperar que se conecten un poquito los muchachos y comenzamos, pero ya de hecho estamos listos nosotros también. Muy bien. Gracias. Aquí estamos al pendiente. Bueno, no sé, tú llévala como una tienes preparada, pero sí, sí, a mí, por ejemplo, me llamó la atención que tú decías. Maestro, no, está activado su micro y todo se está escuchando en la transmisión. Perdón. Si quieres arriba. ¿Dónde está el micrófono? Buenos días, muchachos. Vamos a esperarnos un minutito más que lleguen los compañeros para comenzar y poder iniciar la conferencia. Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a comenzar. Les presento al doctor, al maestro Javier Gutiérrez Molotla.
Él nos va a dar la conferencia que viene bases y especificaciones de la emisión de caprinos. Él es un médico que tiene mucha experiencia en esto de cabras, de hecho tiene casi más de 30 años trabajando con cabras. Es profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México y aparte de que ha sido productor privado, él ha tenido su granja con cerca de 400 animales o más, él nos va a decir ahorita. Tiene maestría también por la UNAM y es consultor privado también de varias explotaciones. También, no solamente en la parte de producción de cabras propiamente, sino también dentro de lo que es la transformación, la fabricación de queso, tiene bastante experiencia. Y pues bueno, dentro de otras actividades que ha realizado, que ya él nos irá platicando en este momento, entonces los dejo con él para que demos inicio a la conferencia. Muy buenos días, Javier, y todo tuyo el auditorio. Perfecto. Buenos días a todos. Primero, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es grato poder tener contacto con pues diferentes universidades, en este caso ahora con ustedes acá en Aguascalientes, y conocer un poco más de cómo es que se maneja, en este caso los caprinos, en esta parte del país. Repetir, es para mí un gusto estar aquí. Bien, me pidieron que hablara un poco acerca de las bases y especificaciones de la alimentación en caprinos. En realidad, en estos 45 o 50 minutos que durará la plática, trataremos de ver precisamente qué caracteriza a la cabra, qué la hace diferente en cuanto a su alimentación, con respecto a lo mejor a otros rumiantes. Sí hay algunas particularidades que creo que es importante conocer, y posteriormente ver pues ya algunos, con qué alimentamos a las cabras, dependiendo del sistema de producción que se tenga. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, ahí supongo están viendo ya la presentación. Entonces, simplemente recordar que la cabra es un rumiante, ¿no? Y siendo un rumiante, pues las particularidades de ¿no? En donde aprovecha precisamente los forrajes, y las transforma, ¿no? Y entonces la cabra se convierte en una máquina transformadora, ya sea de leche o de carne. Y es muy eficiente, es de los animales más eficientes, la cabra lechera. O sea, lo transforma no solamente en volumen de leche, ¿no? Sino también en sólidos totales de la leche. Es decir, proteína, grasa y demás, ¿no? Azúcares y demás de la leche. Entonces, la cabra es muy eficiente. Ya en los últimos años, la cabra se ha seleccionado más, ¿sí? Para este fin, para la producción de leche. Pero esto no pudo lograrse sin tener las bases precisamente de una buena alimentación. Es donde se ha invertido, yo creo, en los últimos años precisamente en tratar de, si no compararla con la alimentación de las vacas, sí seguir de alguna manera, ver cuáles son sus requerimientos nutricionales y de qué depende, ¿no? En este caso, pues las variaciones que puede haber en la alimentación. En México, pues la mayor parte de las cabras se encuentran en pastoreo, y en un pastoreo bajo este tipo de esquema, ¿no? En donde se utilizan agostaderos naturales. Es decir, son tierras de temporal en donde vamos a encontrar seguramente en alguna época del año una buena cantidad de forraje. Sin embargo, en la mayor parte del año vamos a encontrar cuestiones de sequía, ¿no? En donde escasea el forraje y aún así la cabra se llega a mantener, ¿ok? Entonces, pues la cabra utiliza los carbohidratos estructurales de las vegetales, es una característica de los rumiantes, ¿no? Ese es el consumo principal que va a tener la cabra. Sin embargo, bueno, pues también se complementa con el uso de granos, esquilmos agrícolas o subproductos agroindustriales. Se dice que la cabra come cualquier cosa. Pues sí puede comer cualquier cosa, sin embargo, para producir, estamos hablando ya de cubrir ciertos requerimientos nutricionales, en donde no podemos alimentar a la cabra pues con cualquier cosa, ¿ok? Entonces sí debemos de conocer esta parte, sobre todo en cabras lecheras. Las cabras lecheras tienen requerimientos nutricionales muy grandes.
que si lo comparamos con los ovinos, por ejemplo, muchas veces los ovinos los vemos con reservas corporales mucho mejores que las cabras, ¿no? Las cabras, si van a dar leche, todo lo destinan hacia la producción de leche, ¿no? Y ahora otra cosa que tiene la cabra es muy inquieta, entonces la cabra difícilmente se va a poder quedar quieta, y mucha de esa energía que le estamos proporcionando en la dieta, mucha de esta la va a ocupar muchas veces en estar moviéndose dentro del campo o inclusive dentro del corral, o molestando a su compañera, que ahorita vamos a ver que también es otra particularidad de la cabra. La cabra marca mucho desde pequeño el nivel jerárquico dentro del rebaño, ¿no? Y si está en estabulación total, pues más, ¿no? Recuerden que la cabra tira para el monte, ¿no? Ese dicho popular que conocemos, la cabra va a tratar de estar siempre fuera, ¿no? Si nosotros no tenemos unas buenas instalaciones, les aseguro que la cabra, al no tener una buena alimentación en el pesebre, va a ir a buscar por dónde ella puede encontrar. Ajá. Entonces, este tipo de agostaderos son mucho aquí en México, ¿no? Nos utilizan muchas arbustivas. En este caso, aquí hay nopal forrajero también. O esquilmos agrícolas como esto, ¿no? Después de la cosecha del maíz, es muy dado el que suelten a los animales, suelten a las cabras, y estas puedan comer lo que, pues, prácticamente a lo mejor otras especies no consumieron, ¿no? Esto no quiere decir que la cabra pueda adaptarse a condiciones en donde pueda haber una cobertura vegetal mucho mayor. Este es un caso de una pradera introducida, ¿sí? Y entonces también para producción de leche. Entonces, claro que se adapta perfectamente bien tanto a los agostaderos naturales como a praderas introducidas, ¿no? En los últimos años ha crecido mucho lo que es la producción de leche en estabulación total. Cuando digo que ha crecido mucho, a lo mejor estoy hablando de a lo mejor los últimos 15 años, 20 años aproximadamente, en donde ya al abrir un mercado nuevo para la leche y su transformación, sobre todo lo que son quesos, le ha abierto la puerta precisamente a ese tipo de productos. Entonces, se han implementado ya manejos de manera en estabulación total, y la alimentación obviamente pues ha cambiado muchísimo. Ahora es muy común ver que las granjas lecheras, la base principal de la alimentación llega a ser alfalfa, ¿no? Y eso encarece la dieta, por lo que los animales que se tengan en estabulación total deben de pagar esa alimentación, y para poder cubrir esa alimentación, los niveles de producción pues tienen que ser muy elevados. Les decía, en los últimos años, bajo estabulación total es lo que ha crecido, ¿no? Sin embargo, como características principales es que tiene una alta dependencia de forrajes de corte, ya sea alfalfa como principal, ¿no? Pero también, por ejemplo los rastrojos, ¿no? Es muy dado que se le dé rastrojo a los animales. Alta dependencia de granos, sobre todo cuando queremos alcanzar altos niveles de producción, sobre todo lo que es sorgo y maíz. Obviamente el costo de alimentación es el más importante, ¿sí? Los niveles de producción son altos, ¿sí? Entonces a lo mejor una cabra anteriormente, con que nos diera 1 litro de leche, se pagaba su alimentación porque la manteníamos en pastoreo. Pero cuando estamos hablando de estabulación total, a lo mejor una cabra que dé menos de 2 litros ya no es rentable en la granja, y la tendríamos que sacar o tendríamos que mejorar esa dieta, ¿no? Ok, bueno, además es que ya las cabras ahora tienen un potencial genético importante. Se han tanto importado animales de buena calidad, como ya dentro de México hay asociaciones que venden animales con muy buen valor genético, y que tienen un potencial enorme. La cosa es que para poder expresarlo, pues tendrán que ser alimentados de una manera adecuada. Este es un trabajo que se hizo en donde se comparó simplemente pues grandes productores contra medianos o pequeños productores, y cómo la alimentación jugaba en los 3 casos el rubro más importante en cuanto a los costos, ¿no? Pero al parecer aquí en el caso de los grandes productores, hablando de más de 100 cabezas, por ejemplo, pues era donde más afectaba, ¿sí? Hasta el 75.13% correspondía a los costos de alimentación. Donde al parecer menos afectaba eran en los medianos productores, y los pequeños, que también más bajo que los grandes productores, ¿ok? Hay que recordar entonces que la cabra, al ser un rumiante, también dentro de la clasificación de los rumiantes, de acuerdo a Hoffman, estos se encuentran como consumidores intermedios. Es decir,
tienen, por un lado, un rumen avanzado, se le conoce, ¿sí? Que es un rumen que de alguna manera puede consumir tanto forraje arbustivas como también un forraje alto en fibra. Ajá. Y lo puede aprovechar mucho mejor. Es por eso cuando les comentaba que la cabra comía cualquier cosa, pues más bien se referían a este tipo de situación en donde en agostaderos como los que hay aquí en México, la cabra puede bien alimentarse en cierta época con solo arbustivas cuando no hay pastos, ¿no? Y cuando ya hay época de lluvias que salen mal los pastos, pues también la cabra, claro que aprende a pastar sin problema, ¿no? No solamente ramonea, sino también puede pastar sin problema. Otra cosa es el ritmo de alimentación, la frecuencia de alimentación. Si lo comparamos, de acuerdo a Hoffman, aquí tenemos los selectores de concentrados y por otro lado tenemos los forrajeros estrictos. En el caso de los selectores de concentrados, pues sí, consumen principalmente hojas, ¿no? De las arbustivas, de los árboles y demás. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los venados, por ejemplo, ¿no? Los alces y demás. Ahí, pues, el consumo es bajo en fibra y su ritmo de alimentación es muy elevado, es decir, comen muchísimas veces al día, pero pequeñas cantidades. Si nos vamos al otro extremo, en donde están los forrajeros estrictos, ahí pues hay un consumo de fibra en gran cantidad y la frecuencia de alimentación es menor. Entonces consumen grandes cantidades de alimento, pero pocas veces al día. La cabra se encuentra en el intermedio, es decir, puede tanto adaptarse a comer grandes cantidades de arbustivas como también adaptarse a consumo de fibra, ¿no? En gran medida. Si lo comparamos con la vaca, por ejemplo, en el caso de la cabra, podemos ver que la frecuencia de alimentación llega a ser mayor, es decir, hace muchas comidas de pequeñas cantidades. Eso es muy importante considerarlo ya cuando nosotros vamos a dar de comer al animal, porque debemos de considerar que el animal está de alguna manera seleccionado para que coma precisamente varias veces durante el día y de esa manera poder aprovechar mejor lo que le estemos proporcionando. Pero esta también sería otra de las diferencias con respecto a la vaca, ¿sí? Muchas veces se la ha considerado así como una vaca pequeña, ¿no? Y vemos que muchas veces no es así, ¿no? Decíamos que es un rumen avanzado. Las papilas que se tienen en el rumen, estas pueden ser modificadas dependiendo del tipo de alimentación que se lleve a cabo, ¿no? Entonces tenemos a lo mejor papilas muy pequeñitas cuando damos una gran cantidad de concentrados. Sin embargo, si modificamos la dieta y empezamos a dar una mayor cantidad de fibra, ¿no? Esas papilas se van a ir modificando y van siendo cada vez más alargadas, de tal forma que las bacterias tengan mayor sitio de contacto o superficie de contacto con el forraje y puedan aprovecharlo mucho mejor, ¿no? Ahora, la cabra, una de las características que tiene es que es capaz de modificar la mucosa ruminal en 21 días aproximadamente, ¿no? Esto de que adaptamos a la cabra a la dieta, ¿no? A una nueva dieta, ¿cuánto tiempo le damos, no? Bueno, lo ideal sería dar estos 21 días. Si comparamos con otras especies, la cabra se adapta mucho más rápido a estos cambios. Ojo, no quiero decir con esto que, podamos hacer un cambio repentino y que no vaya a haber problema. Claro que también puede haber problemas si no lo hacemos de manera, de poco a poco, ¿sí? Ok. Entonces decía yo, tradicionalmente la cabra se la alimentaba como una vaca pequeña y pues esto no es así. Esto ha traído como consecuencias fracasos muchas veces en varias de las producciones caprinas, ¿no? Simplemente dicen, no, pues dale una décima parte de lo que le das de comer a la vaca. Para empezar, las vacas ya están más seleccionadas, sobre todo si hablamos de vacas lecheras, mucho más seleccionadas, y muchas veces el tipo de alimento que utilizamos en estas, si bien lo podemos ocupar en las cabras, tiene que ser de manera un poco más medida, sobre todo cuando hablamos de proporciones en cuanto a forrajes y concentrados. Sí, hay vacas que están cercanos a los 45% de forraje, de granos por 55% de forrajes. La cabra todavía aguanta más todavía la proporción de forrajes con respecto a los concentrados, ¿no? El hecho de empezar a dar alimento con mayor cantidad de grano y demás provoca que a la cabra la sometamos a un régimen de alimentación muy diferente al que regularmente está acostumbrada y los cambios a nivel ruminal pueden ser muy grandes y ahí sí podemos tener algún problema con estas. Bueno, hay características muy particulares en las cabras, ¿no? Desde las cuestiones etológicas, anatómicas y fisiológicas.
En cuanto a las características anatómicas, la cabra puede adaptar la posición bípeda más fácil que las otras especies, ¿no? Que los borregos o las vacas. Entonces, eso hace que el horizonte de pastoreo sea mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay índices de Cotecoca, ¿no? Que marca cuál es el índice de agostadero en determinada zona, y en muchas ocasiones ese índice de agostadero puede estar subestimado si metemos a cabras, precisamente. ¿Por qué? Porque el horizonte de pastoreo se aumenta, ¿no? Y porque en determinada época del año las cabras pueden tener acceso a mucho más forraje que otras especies no lo hacen, ¿no? Bueno, decía yo, el horizonte pastoreo pues es mayor que en el caso de los borregos, las vacas o las cabras, ¿no? En el caso de las cabras se puede decir que hasta, pues puede llegar a 2 metros sin ningún problema, ¿no? Y si se sube al árbol, pues ya no les cuento, ¿no? Ahora sí que depende de la altura del árbol, ¿no? Ahora, no quiere decir con esto que la cabra no sepa pastar, ¿eh? Claro que si hay pasto también lo va a aprovechar, pero siempre prefiere estar arriba, ¿no? De las cosas, ¿no? Si es un árbol, mucho mejor. Otra característica importante en el caso de la cabra es que tiene un labio superior triangular muy móvil, ¿sí? Esto para poder tener acceso a forraje más tierno. Decíamos que evolutivamente, pues esta cabra ha consumido forraje de este tipo, en donde precisamente consume forraje tierno, consume las hojitas, ¿no? Muchas veces estas hojas están protegidas de alguna manera por espinas. Pues la cabra se las ingenia para tener acceso a ese tipo de forraje. Tiene una capacidad de prensado de los labios muy importante. Esto le da esa posibilidad, ¿no? De tener acceso a forraje que otras especies les costaría mucho más trabajo. Ahora, sí la cabra, claro que se adapta a este tipo de situaciones, pero también hay que acostumbrarla, ¿no? Si ustedes tienen cabras en estabulación total y las quieren llevar a pastoreo y las meten en este tipo de agostaderos, les aseguro que no sobreviven mucho. ¿Por qué? Porque se espinan la boca, no saben entrarle todavía a ese tipo de forraje. Yo así se los digo por experiencia propia, ya a mí me pasó con unas de mis cabras y demás, que quise llevarlas al pastoreo. Al principio le empezaron a entrar con un poco de recelo, no querían comer de ahí, pero cuando lo comieron con todo y espinas, y tuve que empezar a quitar espinas porque se abscesaron en la boca y todo, y al final hasta tuve que sacrificar alguna porque ya había llegado las espinas hasta el esófago, ¿no? Entonces, sí hay que adaptarlas poco a poco, ¿no? Tienen, les decía yo, acceso a forraje mucho más tierno, semillas y frutos que igual otras especies no lo pueden consumir, y por eso la gama de sabores y demás que puede tener la cabra es mucho mayor comparada con otras especies también, ¿no? Entonces, sí, lo que puede llegar a consumir es mucho mayor, ¿no? Hasta el garambullo, por ejemplo, y todo este tipo de cactáceas, a lo mejor que tienen algún fruto, les llama la atención y lo pueden llegar a consumir. Hay que tener mucho cuidado. También me tocó en otra granja en donde habían comido una gran cantidad de esto y también tenían ya espinas hasta todo el esófago, ¿sí? Y ya el animal obviamente había dejado de comer. Bueno, el labio superior móvil pues, sí es una ventaja a lo mejor en cuestiones de pastoreo, pero cuando estamos hablando de estabulación total, es una desventaja. ¿Por qué? Porque selecciona todo. La cabra es una seleccionadora innata, ¿sí? Si nosotros consultamos un libro de alimentación en cabras, empieza diciendo que la cabra es un gourmet. La cabra, antes de comerse algo, lo va a probar. Y lo tiene que probar varias veces. Y ya que le encuentra el gusto, lo va a consumir. Y si puede tener acceso a otro forraje, lo va a hacer. O a otro alimento. Entonces lo va a seleccionar. Esa selección hace que el alimento lo desperdicie. Y alimento que cae al suelo es alimento que dicen ya lo chupó el diablo y ya no se lo come. La cabra también es una especie que resiste más a pues, ciertas defensas vegetales, lo que son los taninos, cianógenos, las saponinas, los alcaloides, en fin. Es más resistente a esto. Este tipo de defensas vegetales influye negativamente sobre la degradabilidad de la proteína a nivel ruminal y de alguna manera convierte en algunos casos a esta proteína que contienen estos forrajes a una proteína de sobrepaso, de alguna manera. Es decir, no se degrada en el rumen, pero ya a nivel intestinal puede aprovecharse. Entonces, la cabra, en pastoreo, sin quererlo, pues está consumiendo esta proteína de sobrepaso. Y dicen, pues qué padre, ¿no? O sea, esta proteína de sobrepaso la puede aprovechar muy bien. Sí, el problema es que en muchos casos, esa proteína que ingiere en pastoreo requiere de energía para poder aprovecharse.
también dentro de los ciclos metabólicos dentro de la cabra, requerimos de energía para aprovechar la proteína. Y muchas veces lo que les hace falta en pastoreo es más bien energía más que proteína. ¿Ok? Bueno, provoca efectos sobre la palatabilidad, ¿no? Sí, obviamente le confieren un sabor muy particular, son sabores muy astringentes, ¿no? Y que le duermen inclusive la lengua al animal. Se cree que también por eso la cabra tiene acceso a forraje que está cubierto a lo mejor de espinas y demás, forraje más tosco, y que no siente tanto el hecho cuando se le entierra una espina. Ahí me ha tocado ver cómo regresan cabras del pastoreo y están llenas de espinas. Sí, sus labios, inclusive la lengua, pueden tener alguna espina. Ajá. Ok. Otra característica, bueno, tiene mayor tolerancia, como decía, a las intoxicaciones. Y eso puede verse a varios factores. Uno de ellos es que hay un efecto de dilución. Es decir, si bien las cabras, los vegetales tienen ciertas toxinas y demás, la cabra va a comerlo, pero en pequeñas cantidades, pequeñas dosis. A pequeñas dosis se acostumbra el animal y luego entonces no surte el efecto que debiera hacer. Ajá. Por otro lado, también hay una alta variabilidad de vegetales que consumen. De tal forma que se ha visto que al consumir un forraje que contiene determinada toxina, puede consumir otro tipo de forraje que puede ser el antídoto contra el primero, ¿sí? Pero en pequeñas cantidades. Todo eso en pequeñas cantidades. Entonces la cabra de alguna manera se ha acostumbrado a esto. Hay un alto consumo de proteína, como les decía, sin embargo, sí se requiere de energía para poder aprovecharla. Decía yo, tiene un consumo importante de proteína de sobrepaso. También la cabra, les decía, se adapta precisamente a consumir plantas leñosas. La misma planta, al tener esta gran cantidad ¿cómo se llama?, de fibra, sobre todo, hace que se produzca una mayor cantidad de saliva. Y esto también ayuda para detoxificar pronto también a los taninos. Ajá. Entonces, eso también le sirve, ¿no? Entonces, el que una cabra tenga menos problemas digestivos estando en pastoreo y demás, sí es cierto, y se debe muchas veces a de alguna manera, aprendizaje de la cabra de qué es lo que puede consumir dentro del potrero. Esto también se va aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, las hijas aprenderán de las madres, ¿no? En dónde se van al pastoreo, qué plantas consumen, y si consumieron determinado tipo de planta, qué otro tipo de plantas también se pueden llegar a consumir, precisamente para contrarrestar las toxinas que puede llegar a tener algunas, ¿no? Entonces decía yo, también la saliva, obviamente, también ayuda, además de que es muy importante para el consumo, sobre todo, ¿cómo se llaman? Les decía yo, de este tipo de toxinas, ¿no? Tiene también un mayor reciclaje de la urea, puede aprovechar precisamente el nitrógeno no proteico, debido también a esta parte que una mayor producción de saliva, y dentro del ciclo de la urea, precisamente es importante también la saliva, ¿no? A tener una mayor cantidad, una mayor producción de saliva y demás, esto se vuelve más eficiente. Les decía yo, ¿cómo aprenden a comer las cabras? Bueno, pues en pastoreo, las madres y los contemporáneos facilitan a los cabritos la adquisición de nuevas conductas. Sin embargo, pues es hasta que tiene su experiencia de manera individual, ¿no? ¿Eso por qué? Pues porque hay efectos posingestivos, ¿no? El hecho de que consuman determinada planta y cómo se sintieron posterior a esto, ¿no? O qué efecto les produjo dentro de su organismo, ¿no? Entonces, pero para esto se tienen que ir acostumbrando. Eso fue lo que les faltó a mis cabras, ¿no? Que las llevé al pastoreo y no las puse precisamente en contacto con otro tipo de animales que les enseñaran a pastorear, ¿no? Me decía el pastor, sí, si las ponemos desde pequeñas seguro aprenden, ¿no? Entonces, eso es algo que poco a poco se va a ir aprendiendo, ¿sí? Para no consumir este tipo de forrajes, ¿no? En el caso de la rumia, pues principalmente las cabras rumian en la noche y más o menos dura unos 63 segundos todo el proceso de la rumia, la regurgitación, masticación y deglución, ¿no? En ovinos es un poquito menor, bien se dura un poco más en las cabras con respecto a los borregos, ¿no? Algo importante, bueno, ¿cuánto le doy de comer a las cabras, ¿no? Ese es de ahí tenemos que partir, ¿no? A lo mejor ya sabemos que tenemos que cubrir determinada cantidad de forrajes y granos, en fin, pero hay varios factores que intervienen para saber qué cantidad sobre todo les voy a dar, ¿no?
Y pues son desde factores genéticos, sí, no es lo mismo el hecho de alimentar un animal para carne, por ejemplo un boer, o alimentar una cabra alpina, ¿no? O una cabra sane, ¿no? Que sus requerimientos nutricionales son mucho mayores. El estado nutricional también, en el caso de las cabras, la edad, por ejemplo, el objetivo de producción, como les decía, el estado de salud. Es decir, son varios los factores que intervienen. Muchas veces, cuando llegamos a las granjas, tienen a todas sus cabras en un solo corral, sin hacer divisiones en edad, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen a lo mejor cabritas junto con animales adultos y a lo mejor hasta el semental anda por ahí. Entonces, hacer una dieta para ese tipo de animales, pues va a costarnos muchísimo trabajo, porque unos van a comer más y otros van a comer menos. Unos van a llenar sus requerimientos nutricionales y otros no lo van a poder hacer. Entonces, es el principal factor que tiene muchas veces el hecho de poder balancear una dieta para cabras de acuerdo al nivel de producción, ¿no? Tradicionalmente se ha visto que podríamos calcular que el 3% de su peso vivo para cabras, ¿no? Será el consumo de materia seca. Sin embargo, esto cambia mucho también, ¿no? No es lo mismo hablar de cabras criollas, por ejemplo, a cabras lecheras, ¿no? Que puede aumentarse hasta un 5%, y dentro de las cabras lecheras, las que además produzcan una gran cantidad de leche, y entonces puede irse hasta el 7% de su peso vivo. Entonces, a lo mejor decíamos, no, pues con 1,5 kilos o 2 kilos mantenemos a las cabras. Sí, a lo mejor el mantenimiento está bien, sí, pero para hablar de producción tenemos que darles niveles de más de 2,5 kilos, 3 kilos, o en las altas productoras puede llegar inclusive hasta casi 4 kilos. Entonces, es importante considerar esa situación, ¿no? Ok. Entonces, eso se vuelve muy subjetivo, ¿no? Entonces, una cabra, por ejemplo, una cabra criolla de 45 kilos produce 1.3 litros, vamos a ponerle, en donde el promedio es 600 mililitros. Entonces, esta cabra criolla puede ser lechera porque está produciendo leche, y además es la alta productora. ¿Por qué? Pues porque el promedio del rebaño es de 600 mililitros, y esta me está produciendo más del doble. Entonces, yo la puedo considerar como que es mi alta productora. Y entonces, ¿cuánto le voy a dar de comer? Si le doy el 3%, sería 1,3 kilos. Si le doy el 5%, 2,2 kilos. Y si le doy el 7%, 3,150 kilos, ¿no? Entonces, pues la variación es muy grande, ¿no? Entonces, podemos estar subalimentando a los animales o sobrealimentándolos, ¿no? Bueno, hay una formulita, sí, del INRA francés, que nos ha servido mucho para poder, ¿cómo se llama?, calcular la cantidad de materia seca que requiere un animal. Y esta considera el peso corporal principalmente, el nivel de producción de leche que se tiene, en qué tercio de la lactación se ubica, y el sistema de alimentación, es decir, si sale o no al pastoreo, porque eso es un gasto energético que se tiene que calcular ahí. Y entonces ellos idearon unas formulitas que tienen alguna limitante. Estas son desarrolladas para cabras lecheras, para animales que estén en producción y que estén en estabulación total. Entonces, pues sí se limita mucho a lo mejor a determinado tipo de animales, ¿no? Pero si se llevan al pastoreo, ellos recomiendan agregar 100 gramos por cada kilogramo de kilómetro recorrido. Entonces dividen a las cabras en primer tercio de la lactación y en el segundo y tercer tercio de la lactación. Entonces una formulita que han calculado, ¿no?, en donde el consumo de materia seca total en gramos es igual a una constante que es 316 por la producción de leche en kilos, más 10 por el peso vivo del animal, más 740, que es otra constante. Eso para las del primer tercio de la lactación. Para el segundo y tercer tercio es la misma formulita, solo que al final, en vez de sumarle 740, le sumamos 900 gramos. Esto porque al principio cuando acaban de parir las cabras, el consumo de alimento va aumentando poco a poco, hasta como a las 4 semanas, que ya empieza a ser un consumo mucho mayor. Entonces, se considera más bien que ya el segundo y tercer tercio de la lactación van a consumir un poco más de materia seca. Aunque sigue estando afectado, les voy a repetir, por la producción de leche, sobre todo, y el peso vivo del animal. Por eso los meten aquí en la fórmula. Y para el resto del rebaño, simplemente consideramos 316 como si produjeran 1 litro de leche, más 10 por el peso vivo, más 740, y también nos funciona bien. Esto, les digo, es para cabras lecheras. Si nos vamos a las tablas del NRC, que es la escuela, digamos, americana,
y demás, ahí vienen marcados ya las cantidades y demás y revisamos las tablas, ¿no? Esto a nosotros funciona bien, que es la escuela francesa de alguna manera, pero para animales en producción de leche. Pero pues, para poder, yo digo que si controlamos la alimentación, nos permite controlar otras áreas, ¿no? Entonces, necesitamos tener controlado pues, la producción. Necesitamos saber cuánto es lo que está dando esa leche, esa cabra, perdón. Entonces, nos obliga de alguna manera a medir la producción de leche periódicamente, ¿sí? Para poder aplicar esas fórmulas, ¿no? Pesar a los animales, pues también, ¿no? Entonces, decimos nosotros que en el caso de las cabras en México, una de las tecnologías que, digamos, que son prioritarias es que tengan una báscula y que la utilicen. Sí, porque también a veces se les da un apoyo a productores para una báscula y la báscula está arrumbada por ahí, entonces la tienen que ocupar, ¿no? Y la otra, que yo creo que por aquí tendríamos que empezar, ¿no? Que es la lotificación de los animales, ya sea por nivel, por peso o por nivel de producción, o a lo mejor hasta por edad, ¿eh? Les digo que a veces nos encontramos con que en un mismo corral están todos los animales de todas las etapas, ¿no? Entonces ahí es donde creo que muchas veces se tiene que empezar, ¿no? Desde dividir los corrales. A veces sí requiere de infraestructura, requiere de cierta inversión, pero hay que verlo así, como una inversión que a futuro nos va a permitir poder darle a los animales lo que verdaderamente requieren. ¿Qué otras cosas determinan pues el consumo, no? Pues la temperatura, ¿no? Lo mismo ahorita, ¿no? Que empiezan las lluvias a lo mejor. Hace 2 meses que estábamos por acá, ¿no? Y la temperatura pues era mucho mayor. El confort térmico de la cabra está entre 10 y 25 grados, ¿no? Son más bien un poco hacia el frío, sobre todo las cabras lecheras, ¿no? Ahí hay mayor ingestión y mayor tiempo de rumia, se aprovecha mucho mejor. Fuera de esa zona de confort, que hacia mayor temperatura disminuye el consumo de materia seca y también a bajas temperaturas también disminuye el consumo de materia seca, ¿ok? Entonces, tanto es malo muy arriba como muy abajo esto. Otra cosa es que las cabras, cuando empieza la época de lluvia, si hay tormentas, seguro que al día siguiente baja la producción de leche. Las cabras se estresan mucho por la lluvia, ¿sí? ¿Cómo se llama? Mayor 85% de manera relativa y demás, pues sí bajan la ingestión de lo que se ha visto, ¿no? Bueno, y en México pues tenemos una gran diversidad de climas, ¿no? Entonces pues depende de dónde nos ubiquemos, ¿no? Es importante conocer dónde está ubicada la granja para saber qué tanto nos puede afectar el hecho de que empiece a llover o las altas temperaturas. Obviamente, de los únicos ingredientes de la dieta, el único indispensable de alguna manera es el agua, ¿no? Entonces, sin agua no somos nada. Entonces, ¿cuánto toman de agua las cabras? Depende del consumo de materia seca. Entonces, por ejemplo, las cabras que están dando leche puede irse hasta 3.5 litros por cada kilogramo de materia seca que consume. En las cabras secas, bueno, aquí por ejemplo, un ejemplo, una cabra que consume 3.2 kilos de materia seca requerirá casi de 12 litros de agua, ¿no? Entonces habrá que considerar eso. Ahora, la cabra también es muy remilgosa para el agua. Si el agua está sucia, no se la va a tomar. Y como es una cabra que viene volteadamente de unas zonas áridas o semidesérticas, están acostumbradas a no tomar agua. Es decir, se pueden privar del agua simplemente bajando la producción de leche. Entonces, si lo que nos interesa es la producción de leche y las dejamos sin agua, bueno, pues donde más va a recaer, pues va a ser en la producción de leche, ¿no? Entonces, es importante siempre considerar que tengan agua libre acceso. Para los animales en mantenimiento, 2 litros por cada consumo por cada kilogramo de materia seca, y en animales en crecimiento, 1 litro por cada kilogramo de materia seca, ¿no? Entonces, sí, la variación puede ser muy grande, ¿no? Cabritos que están en crecimiento, pues a lo mejor están comiendo precisamente eso, como 1 kilo de materia seca, o 1,5 kilos cuando mucho, y requerían de 1 litro, litro y medio, contra los 12 litros de la cabra, ¿no? Yo le decía a un productor que me había mandado llamar porque pues, no producían mucho las cabras, vimos la dieta, vimos todo, ¿no? Pues estaba más o menos balanceada, en fin, y cuando llegamos al tema del agua, resulta que le daba, tenían en un corral 20 cabras, y estaban en producción. ¿Y cuánto le daba de comer? No, pues, de tomar, perdón, pues una cubeta de agua de 20 litros. Y dice, no, pero se la lleno 2 veces. Pues ni aunque se la llenara 3 o 4 veces, requería de mucho más agua, ¿sí? Entonces, sí hay que considerar esa parte, ¿no? La mayor parte de lo que contiene la leche, pues es agua. Si no le damos agua, pues no nos va a dar.
La temperatura es importante, les decía, fíjense, tanto la temperatura elevada como fría, ¿no? Esto fue un bebedero que a lo lejos se veía que tenían agua, sí, pero pues cuando llegamos allá no tomaban porque era un hielo lo que había arriba. Ajá. Entonces, sí, la temperatura afecta, más de 20 grados, hay que ofrecer más agua. Y como les decía, la cabra es uno de los animales que por evolución son muy eficientes en el aprovechamiento del agua, ¿no? El hecho de que hagan bolitas, ¿no? Que defequen bolitas, se debe precisamente a esta particularidad, a que aprovechan el agua al máximo, ¿no? Entonces, por eso es que defecan esa forma. Pero en muchas partes así es, ¿no? Así es como está. ¿Dónde van a obtener el agua, no? Eso está complicado. A veces hay jagüeyes o ollas y demás que igual pudiera ser, ¿sí? Entonces, pero aquí va a tomar el agua simplemente para sobrevivir, ¿eh? No para producción de leche. Por eso la producción muchas veces baja. Otra cuestión son las características cetológicas que les decía. Las cabras desde chiquitas marcan la jerarquía y desde pequeños están peleando, no es muy común ver algo así. Les decía la relación pastoreo-ramoneo, les gusta más también la parte de lo que es el ramoneo, si lo comparamos con los bovinos. Se dice que, por ejemplo, el 67% de los bocados se dan a partir del ramoneo. Esto en época de lluvias, ¿no? Y ese consumo aumenta en el ramoneo cuando es época seca. Pues sí, porque ya casi no hay pasto, ¿no? Entonces, fíjense, puede ir del 67 hasta el 85%. Es decir, casi toda la totalidad de lo que está consumiendo puede llegar a ser de arbustivas, ¿no? Ok. En este tipo de agostaderos, ¿no? Este otro, ¿no? Lo interesante es esto, aquí se le quemaban las espinas. Había un productor que llevaba un soplete y le quemaba las espinas. Ajá. Para que después llegaran las cabras y se comieran el nopal. ¿Por qué? Porque si vemos abajo, pues ya prácticamente el pasto ya no había. Y lo único que tenían para comer era esta parte. Obviamente, pues, creo que esta imagen es muy conocida, el hecho de que la cabra pueda estar subiéndose a los árboles si es que es lo único que hay, ¿no? Si vemos acá abajo, pues no hay nada abajo. Pues va a tener que entrar a la parte de arriba. Prefieren sabores amargos y salados más que dulces y ácidos. Por ejemplo, el ensilado es ácido. El ensilado casi no les gusta mucho. Si tienen otra forma, otro tipo de alimento que consumir, mejor. Además de que prefieren los alimentos secos más que húmedos. En cuanto a la capacidad de desplazamiento, también los caprinos llegan les digo, se la pueden pasar corriendo, saltando, subiendo a donde sea. Son más felices así que solamente pastando, ¿no? Y eso aumenta precisamente también, pues, cuántos kilómetros está recorriendo. Porque, pues, igual la vaca a lo mejor se va derechito al potrero. La cabra no, la cabra si ve un arbolito por acá, se va por acá. Si ve otro arbolito por allá, se va por allá. Si ve una roca por allá a lo lejos, se va a tratar de subir a la roca. Las cabras son vigías. Las cabras, si nosotros ponemos un tabiquito en este salón, se van a tratar de subir al tabiquito, ¿no? Siempre, porque les gusta estar vigilando. Alta selectividad, esta está dada principalmente por la cantidad y la calidad del alimento, sobre todo lo que es el forraje. Entonces son muy selectivas, como les decía, ¿no? Por lo que, pues, habrá que homogeneizar el alimento, ¿no? Y, bueno, también depende del número de animales, ¿no? Mientras más número de animales, pues la selectividad va a aumentar. Entonces, a mayor selectividad, pues hay mayor desperdicio del alimento. Y como ya vimos, el alimento, pues, es lo principal en cuanto a los costos. Yo en varias granjas, muchas, pero en varias granjas, yo he entrado por este asunto de disminuir los costos de alimentación. Y sí, efectivamente, hacemos dietas más baratas. Y a lo mejor lo meto al programa de alimentación y me sale una dieta lo más barata posible. Sí, pero mucho tiene que ver de cómo demos el alimento. Y donde mayor se hace el ahorro es en la forma de darlo. Y es como, pues, picando el forraje, dándole de comer varias veces durante el día, en fin. Se dice que normal el 15 al 20% cuando se da forraje en greña. Y digo normal, no tanto normal, más bien es el común, ¿no? No quiere decir que sea normal. Lo normal sería que no hubiera desperdicio. Nosotros hemos podido hacer algunos estudios en donde cuando el forraje se da en greña, es decir, sin picar, sin nada, así como viene, la cantidad de forraje, les decía, puede ser hasta el 40% así de desperdicio. Con varias estrategias de alimentación, hemos podido disminuir hasta menos del 7% de desperdicio. Y eso es ahorro, a fin de cuentas, eso es dinero, ¿no?
Entonces, hay que considerar esto. Ah, bueno, aquí la anterior era, cuando nosotros vemos comederos tan grandotes como estos, quiere decir que dan una sola vez de comer al día, y esto también hace que seleccione más la cabra. Dejamos el alimento ahí todo el tiempo, pues todo el tiempo va a tratar de seleccionar. Entonces, recomendaciones: suministrar el alimento varias veces al día, homogeneizarlo, darle la menos posibilidad de que escoja, ¿sí? Entonces, si va todo revuelto, pues ni modo, con hambre se lo va a comer todo. Regular la cantidad de acorde al precio. Obviamente, si le doy todo de buena calidad, pues difícilmente me va a dejar algo, ¿no? Pero obviamente la calidad va acorde al precio. Y a veces para abaratar los costos necesitamos meter algún alimento no tan caro. Pero generalmente ese alimento no tan caro, pues no es tan palatable. No les gusta tanto. Bueno, pues vamos a revolvérselo con lo que sí les gusta, ¿no? Comederos adecuados. También eso es súper importante. La cabra, si puede tener acceso al comedero, se va a meter al comedero. Y puede meterse en el comedero, vivir en el comedero, defecar en el comedero, orinar en el comedero, y el desperdicio aumenta. O la otra, se puede ir por el comedero también, ¿no? Si no tenemos un buen diseño de comederos. Entonces, en el diseño de comederos también es otra inversión que vale la pena hacer. Hay muchos comederos que ya tienen regletas o que tienen pescueceras, decimos, o cornadizas. Este tipo de comederos impiden que la cabra pueda entrar y salir libremente con el bocado del alimento que puede tirarlo. Entonces, esto disminuye muchísimo, ¿no? Obviamente, pues agua disponible siempre, ¿no? La otra, el almacenaje adecuado de los alimentos también es importante, porque por ahí se está yendo el dinero, ¿no? Antes era muy común, ¿no?, que las cabras se les diera de comer así, porque como ramonean, les gusta comer hacia arriba, ¿sí? Pero si les damos el alimento así, mucho termina abajo. Y les vuelvo a repetir, este alimento que lo pisó el diablo, ya no se lo comen. Las cabras se adaptan a una gran variedad de alimentación, una gran variedad. Por ejemplo, todo este desperdicio de juguería, se lo beben, ¿sí? O sea, esto les encanta. Ajá. Cuando dicen, ¿se le puede dar desperdicio de juguería? Claro, pero no puede ser la base de su alimentación. La cabra puede consumir una gran variedad de alimentos, sí, pero no son la base de su alimentación. Si fueran forrajes, sí, pero este tipo de esquilmos y demás, o desperdicios y demás, hay que medirlo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ya darles más del 30% de su alimentación, de inclusión, ya puede comprometer un poco la salud del rumen, ¿sí? Se acidifica mucho, además de que les puede provocar una hiperkeratosis o simplemente irritación en la boca, en los labios, porque llega a ser muy ácido a veces, ¿no? O la otra, perdón, cuando tiene mucho azúcar, también las caries. Puede haber pérdida de piezas denteras por tanta azúcar que están consumiendo. Sí, también nos ha tocado ver eso. De lo malo, lo menos malo. La cabra va a seleccionar. Así le demos esto que pues, no tiene prácticamente nada, la cabra va a seleccionar y seleccionar y seleccionar y seleccionar. Ajá, hasta tener hasta quedarse con lo mejorcito. El picado del forraje. Sí se vale picarlo, no molerlo, es picarlo. Ajá, es decir, que tengan por lo menos 1 pulgada de longitud del forraje para aumentar la superficie de contacto con las bacterias, ¿sí? Y pues disminuye muchísimo el desperdicio con esto. Me ha tocado ver aquí en Aguascalientes muchos lugares en donde tanto borregos como cabras prácticamente se les muele el alimento. Esto, de alguna manera, tenemos que provocar buenos movimientos ruminales, ¿sí? Una buena salud en el rumen, y muchas veces con el alimento tan polvoso no se da. Otra cosa es que puede provocar problemas respiratorios también. Es muy común ver borregos y cabras que tienen los hollares manchados, ¿no? Como si por ahí estuvieran comiendo también, de tan picado que está o tan molido que está el alimento. Y seguro que muchos de ellas tienen, ¿cómo se llama? Problemas respiratorios, ¿no? También se pueden tratar algunas pajas y demás para aumentar la digestibilidad, también puede ser. Bueno, en cuanto a la jerarquía, pues esta determina el nivel de consumo, ¿no? Entonces, hay que notificar a los animales, ¿no? Porque sí, los más grandes les pueden dar a los chiquitos, en fin, ¿no? Y si hay bullying en las cabras, sí hay bullying en las cabras. Hay cabras que no las dejan comer y no las van a dejar comer durante todo el día, ¿no? Y ya hasta el final, a ver qué le dejaron a la pobre, se acercará a comer, ¿no? ¿Sí? El espacio vital de comedero es muy importante. Las cabras requieren por lo menos unos 40 centímetros de espacio lineal, es decir, 40 centímetros de aquí para acá,
¿sí? Hay que considerar el espacio que requiere la cabra. Sin embargo, cabras que tienen cuernos, esto se traduce no en 40 centímetros, sino puede ser 1 metro o más. Hay cabras que mantienen a raya a las otras. O sea, hay cabras que están comiendo prácticamente solas en el comedero y nadie se puede acercar porque le tunden, ¿no? Generalmente son las que tienen cuernos, ¿no? Otra cuestión es la frecuencia y la cantidad. Mientras más frecuencia de alimentación tenga, menos posibilidades de seleccionar les doy y se aprovechan mejor el alimento. ¿Cuántas veces dar de comer durante el día? Pues la mayor cantidad de veces que se pueda, ¿no? En cuanto al costo, ¿no? Es decir, si tengo la mano de obra, si tengo el equipo para hacerlo, en fin, ¿no? Yo les pudiera decir que a lo mejor 3 o 4 veces es suficiente. Con eso, ¿sí? Con que diéramos 3 veces al día sería suficiente. Lo que sí, no dar una vez al día, ¿no? Eso aumentará mucho el desperdicio. Presencia de cuernos, les vuelvo a repetir. Si tenemos animales como estos, obviamente, pues los 40 centímetros no le alcanzan, ¿no? Bueno, generalmente los sementales están solos, ¿no? Pero en el caso de las hembras, sí hay hembras que tienen cuernos muy grandes y pues sí puede ser un problema, ¿no? Ahora, estoy hablando de estabulación total, obviamente. En el caso de los cuernos en pastoreo, hasta les sirve para quebrar las ramas y poder tener acceso al forraje, ¿no? También. Hay que detectar las conductas dominantes, o sea, cuáles son las líderes y cuáles son las sumisas, porque el problema en las cabras no es tanto el papel de la dominante, pues ya sabemos que esta va a comer, esta vean hasta el pelo le está brillando y todo, seguramente esta es la que se trae pinta a las otras. El problema son las sumisas, esta que se va por allá. Las sumisas asumen su papel de sumisa y no come. Y entonces, hasta el último come, ¿no? Y entonces, pero así ha aprendido a vivir dentro del corral. Y eso pues tampoco es bueno, ¿no? Ok, cuando estamos hablando de la alimentación, generalmente suceden estos 3 escenarios, ¿no? Una en donde estamos dando lo que verdaderamente requiere. Y entonces las reservas corporales están estables, no pasa nada. Pero eso difícilmente se da. O sea, una cabra difícilmente la vamos a poder tener aquí. Ajá. Porque siempre va a estar o sobrepasada y entonces empieza a acumular energía y empieza a engordar, empieza a tener lonjitas, ¿no? Detrás del codo o en la base de la cola o en fin. O la otra, que es esta, la peor, ¿no? Que es la ingesta insuficiente. Y entonces la cabra adelgaza. Es importante considerar entonces que siempre debemos de tener reservas corporales, ¿no? En el animal, que actúan como colchón en épocas críticas, ¿no? Cuando me dicen, es que esta cabra está muy flaca, ¿no? Sí, ¿y en qué periodo de lactación se encuentra? No, pues está en el pico de lactación, no, pues entonces tampoco es tan malo, me lo está traduciendo en leche. Y de alguna manera lo que sí es que hay que ver ahora sí que qué tan flaca está, ¿no? Y hay que aprender a medir la condición corporal, ¿no? Si una cabra está gorda y está en el pico de producción y resulta que lo único que está dando es menos de 1 litro, quiere decir que esa cabra pues, no lo está expresando en leche y le estoy dando bien de comer, por lo que está teniendo una mayor cantidad de reservas corporales. Entonces, como es malo que esté gorda, como es malo que esté flaca, dependiendo de la época en la que se encuentra, el periodo de lactación en el cual se encuentra. Sí, tener cabras como estas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor la condición corporal no era tan buena, pero me lo está traduciendo en leche, ¿no? Esta cabra tiene un potencial genético importante. ¿Sí? Y generalmente la cabra, cuando no se le da de comer lo que ella requiere, lo primero que va a hacer es bajar la producción. Entonces, no expresa todo el potencial genético. Por eso, ya en México tenemos animales de muy buen valor genético, ¿sí? Con muy buenas proyecciones en cuanto a leche, pero que necesitamos darles precisamente ese aporte. Entonces, es importante conocer en qué periodo de lactación se encuentra. ¿Por qué? Porque las variaciones de peso, de condición corporal y de consumo de materia seca varían en el transcurso de ese periodo de lactación, ¿no? Entonces, vamos a suponer esta es la vida productiva del animal. Vamos a suponer que aquí estamos en el parto. Antes del parto tuvimos que haberla secado y antes del secado, bueno, pues aquí estaría el empadre, ¿no? Pues empezamos con el empadre. El consumo de materia seca, va a aumentar, ¿sí? Al principio, después ese consumo disminuye hasta llegar al momento del parto. Cuando antes de parir comen muy poquitito
y después van a ir recuperando poco a poco el consumo hasta llegar al pico de producción, que más o menos se da como a los mes y medio, 2 meses después de haber parido. Y después vuelve a descender poco a poco. Ajá, como acá. ¿Qué pasa con la condición corporal? La condición corporal tendría que ser de esta forma, aumentar hasta el momento del parto. La mejor condición de las cabras, de la condición corporal, se encuentra antes del parto. Y la peor condición corporal, pues se encuentra cuando alcanza el pico máximo de producción. ¿Ok? Y el peso, pues se comporta muy parecido a lo que sería la condición corporal, ¿no? Igual, los animales más de menor peso, pues van a estar cuando alcanzan el pico máximo de producción. Pero la otra es, se está dando lo que requieren las cabras de acuerdo a la etapa fisiológica. Son preguntas que nos tendríamos que responder, ¿no? ¿Se tiene la capacidad para dividir a los animales por etapa fisiológica? ¿Se cuenta con el personal, comederos adecuados y equipo necesario? Es decir, hablar de alimentación requiere de muchas otras cosas, ¿no? No es solamente saber cuáles son los requerimientos nutricionales de la cabra. Eso los consultamos en unas tablas de NRC o en otro tipo de tablas y lo podemos saber. Ajá. Lo importante es que sí lo podamos dar, ¿no? A los animales, ¿no? Una parte de la alimentación importante no es hacer la dieta, sino es ver que se la coman, ¿no? Y si no se la coman, ver qué estrategias podemos utilizar. Otra es importante saber cuánto se desperdicia. En el comedero, puede ser. Fíjense, esto es lo que se levantaba así en el estiércol. La mayor parte también era paja, ¿no? Entonces sí, mucho se iba ahí. O la otra, ¿dónde estamos almacenando el alimento? Y resulta que a lo mejor desde el almacenaje tenemos problemas de desperdicio. A lo mejor hay ratas, y a lo mejor las ratas son las más ganonas aquí, ¿no? Entonces, también es importante considerar esta parte, ¿no? Fíjense, nada más para darse una idea, requerimientos nutricionales de materia seca, proteína y energía por etapa. Esto es lo que marca el NRC. Nada más para saber que nos obliga de alguna manera a pesar, ¿no? Porque no es lo mismo animales que estén entre 15 y 20 kilos, que requieren 650 gramos de materia seca, a aquellos que ya pesan 35 o 40 kilos y que requieren el doble precisamente de materia seca. Igual proteína y energía, ¿no? Entonces, es importante conocer cuánto pesan los animales, ¿no? Entonces, la báscula se vuelve una pieza fundamental dentro de la granja caprina. ¿Sí? Entonces, en las granjas caprinas, el que tenga una báscula y que la utilice, seguramente él puede tener un mayor poder de decisión. Ajá. Para eso, para toma de decisiones, ¿no? El hecho de que esté pesando. Ahora, cuando digo, bueno, vamos a dividir los corrales, ¿no? De acuerdo a la etapa fisiológica. Y me pongo muy estricto, y entonces llego a la granja y, a ver, ¿dónde están los machos cabríos? ¿Dónde están los primales? ¿Dónde están los cabritos? ¿Dónde están las gestantes? ¿Dónde están las primalas? ¿Dónde están las cabritas, las cabras en producción? No, pues ya tendría muchas divisiones, ¿no? Entonces ya tendría a lo mejor como 6 o 7 divisiones en granjas en donde solamente había un corral. Entonces, ponerlos a hacer tantas divisiones, pues también a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Entonces sí requiere a lo mejor de poco a poco ir haciendo las modificaciones. Porque sí, todos estos requieren de una dieta muy particular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, donde estaba allá en la universidad, en una de las granjas de la UNAM, teníamos avena, ensilado, alfalfa y un concentrado. ¿Sí? Un concentrado diferente para producción, para las secas y para las de crecimiento. Eso era lo que teníamos. Pero fíjense cómo entonces cambiaban las cantidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un animal gestante dábamos 500 gramos de avena, 1 kilo de ensilado, alfalfa 400 gramos y concentrado nada más 500 gramos. A diferencia de una cabra en producción, que dábamos 500 gramos de avena, 1 kilo de ensilado, medio de alfalfa y 800 gramos de concentrado. Entonces, pues sí cambia mucho, ¿no? De acuerdo a la etapa fisiológica. ¿Sale? Bueno, pues entonces les decía yo, el control de la alimentación exige tener un control de otras áreas, como en reproducción, en manejo y en economía, ¿no? Entonces hay que medir todo. Hay que lotificar bien a los animales, saber cuándo van a parir para poder seleccionar. Y bueno, son muchas las actividades, ¿no? que tenemos que hacer para poder alimentar, ¿no? Todo les digo para evitar el desperdicio y aumentar el consumo, por ejemplo, y demás. Y bueno, esto es lo que vimos ahorita, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer como estrategias de alimentación?
La voy a dejar aquí, igual antes de... ¿Sí? Ok. Bueno, lo vemos rápido, ¿no? Ya les decía yo, ¿qué tenemos que hacer? Lotificar de acuerdo a la etapa de producción. Contar con comederos adecuados. Contar con varios ingredientes para formular la dieta. Recuerden, son rumiantes. La mayor parte de la dieta son forrajes. Considerar 2 o 3 forrajes, igual 2 o 3 granos, y otro tipo de alimentos que a lo mejor nos pueden simplemente balancear las deficiencias que podamos tener en proteína o energía, ¿no? De preferencia administrar dietas integrales, es decir, todo junto para evitar que seleccionen. No mezclar todos los ingredientes, ofrecer la primera, si no se pueden mezclar, entonces ofrecer primero los forrajes y después los granos. La frecuencia de alimentación aumentarla lo más que se pueda. Modificar la dieta. Yo pongo aquí cada mes si pesáramos así, ¿no? Pero por lo menos cada que se cambie de etapa fisiológica, ¿no? En gestantes, en producción, cuando están en crecimiento, dependiendo de lo que pesen, en fin. Verificar si se lo están comiendo y cuál ha sido el rechazo. Siempre va a haber un rechazo, ¿sí? Si no hubiera nada, quiere decir que les está haciendo falta algo de alimento, ¿sí? Entonces, generalmente yo me voy en un 10% de desperdicio y ahí me muevo, ¿no? O sea, siempre tiene que haber una cierta cantidad que me estén dejando al día siguiente. Y checar la condición corporal. La condición corporal nos marca si vamos bien, vamos mal o nos regresamos, ¿no? Y como les digo, pues cómo hacerle para reducir costos de alimentación. Bueno, las cabras comen los 365 días del año. Ellas no saben si hubo COVID, si no hubo COVID, nada. Todos los 365 días comieron, ¿no? Es decir, el campo sigue trabajando y con él también los caprinocultores, ¿no? Entonces, yo digo que la salud entra por la boca, ¿no? Y sí, si no tenemos bien alimentados a los animales, seguramente algunas enfermedades van a empezar a aparecer. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Ahí está mi correo por cualquier duda y demás. Bueno, le damos las gracias a Javier por esta plática. Ya estamos sobre la hora. Por esta ocasión, pues no tenemos preguntas. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud al respecto, con todo gusto me lo pueden hacer a un servidor, a Gabriel Payas. Y Javier, pues, ahorita precisamente está trabajando aquí en San José de Gracia. Durante un par de meses más va a estar por aquí en Aguascalientes. Y los vamos a tener aquí en corto para si tienen alguna duda poderlo tener. Una disculpa por aquellos que tienen preguntas. Entonces, No, si quieren que las hagan llegar también. las hagan llegar y yo se las paso a Javier y tratamos de respondérselas, ¿verdad? Entonces, muchachos, pues les agradezco mucho, le agradecemos a Javier también. Y pues los dejamos para que puedan con tiempo conectarse a la siguiente conferencia. Muchas gracias, muchachos, y pues nos vemos mañana en la siguiente conferencia. Javier, muchas gracias. No, gracias. Hasta luego, que estén bien. ¿Sale?